Tras derrotar a los anteriores enemigos de Venecia, Piamonte y Austria, ahora solo queda contra Francia la poderosa Inglaterra, un enemigo muy a tener en cuenta, sobre todo si se hace hincapié en su imperio comercial. En los años 1798 y 1799, Inglaterra tiene unas pocas posesiones en el subcontinente indio, en Adra y Madrás, pero de un gran valor económico por el comercio que ésta le proporciona. Por otro lado, el directorio francés está muy preocupado porque Napoleón está obteniendo una popularidad peligrosa para ellos mismos y están deseosos de enviarlo lejos de Francia para evitarse los problemas que un general carismático puede provocar en una naciente república. Por ello, le dan el nombramiento de ser el jefe del ejército contra Inglaterra, pero cuando Napoleón estudió la fortaleza de Inglaterra en el Canal de la Mancha, entendió que invadir la propia Inglaterra no es factible ni inteligente, pero sí sabe que golpear en Egipto y Siria sería muy dañino para la economía inglesa, la cual mantiene unas rutas comerciales muy prolíficas por la zona en su camino para llegar a la India. Por lo que en marzo de 1798 propone llevar una expedición para tomar Egipto, la cual en este momento forma parte del Imperio Otomano. El directorio está encantado con este plan, puesto que aleja a Napoleón de Francia, protege los intereses comerciales de la Primera República en la zona y perjudica a Inglaterra. Por ello, lo nombra jefe del ejército expedicionario. Para justificar al mundo ilustrado también la decisión de ir hacia Egipto, a su ejército le acompañan 175 científicos deseosos de aprovechar la oportunidad para conocer el pasado de la humanidad. De hecho, en esta expedición será donde un soldado del ejército descubra la piedra de Rosetta en 1799. Sin embargo, el mérito se lo llevó un oficial de Napoleón llamado Pierre-François Xavier Bouchard, quien solo la transportó hasta Francia, permitiendo con ella descifrar los jeroglíficos egipcios que se encontraban en todos los monumentos del país. Napoleón entonces parte desde Tolón con una gran escuadra francesa en el Mediterráneo al mando del almirante Brueys con 40.000 soldados y 13 naves. En el camino hasta Egipto hace una parada en Malta el 9 de junio de 1798. Esta isla pertenecía a los caballeros de la Orden de San Juan y dominarla suponía dominar todas las rutas del Mediterráneo si su plan en Egipto tenía éxito. Para hacerse con la isla utilizó una treta. Pidió abastecimiento de agua. El gran maestre respondió que no podrían dejar fondeados más de 2 naves extranjeras en el puerto. Ante esto, Napoleón decide interpretar las palabras del gran maestre como una declaración de guerra. Francia respondería con la medida oportuna, es decir, bombardeando las fortalezas del puerto de La Valette, lo que provocó la rendición del gran maestre bastante pronto, cediéndole la isla de Malta a Napoleón. Tras hacerse con Malta, desembarcó en Alejandría el 1 de julio de 1798, consiguiendo burlar a la escuadra británica de Nelson, que pretendía cazar los barcos franceses haciendo patrullas por el Mediterráneo. Por lo tanto, Napoleón se propone desembarcar en Alejandría, donde dice: «Soldados, los pueblos que queremos conquistar son musulmanes, y su primer dogma de fe es no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. Tened para las ceremonias prescritas por el Corán y para con las mezquitas la misma tolerancia que tuvisteis con los conventos y las sinagogas, para con la religión de Cristo y la de Moisés. Las legiones romanas protegían todas las religiones. Aquí hallaréis usos diversos de los de Europa y a ellos tendréis que amoldaros. Estos pueblos tratan a sus mujeres de manera distinta a nosotros, pero en todos los países quien las viola es un monstruo. El saqueo solo enriquece a unos cuantos hombres, pero deshonra y destruye nuestros recursos, y nos hace enemigos de los pueblos cuya felicidad estamos deseando. La primera ciudad en que entraremos fue edificada por Alejandro en el 332 a.C., y a cada paso hallaremos magnos recuerdos dignos de excitar la envidia de los franceses. Soldados, ser dignos de vuestra bandera, ser dignos de Francia». La decisión de desembarcar en Alejandría era porque el puerto y la ciudad estaban mal defendidos por Mohamed el-Quraim, teniendo solo una milicia urbana y unos pocos nómadas beduinos como defensores. Así, el desembarco y posterior ocupación minimiza las bajas para mantenerlas en la campaña. El bajá de Egipto, Murad Bey, quien pertenecía a la casta de guerreros mamelucos y tenía cierta autonomía de los otomanos, tuvo el apoyo de tropas turcas y, por supuesto, de los mamelucos. A sabiendas de la dificultad que suponían estos refuerzos, Napoleón fue rápidamente hacia el Cairo para tener una oportunidad rápida de aniquilar a estas tropas antes de que consiguieran reunir todos los refuerzos en la misma zona. Para conseguirlo y no perder tiempo, mandó marchar a sus hombres con lo puesto, con pocos víveres y sin agua suficiente para todo el viaje. De hecho, los egipcios habían realizado la estrategia de tierra quemada al cegar todos los pozos del camino y dejado sin agua las cisternas.
La aventura por el desierto costó la vida de cientos de soldados, algunos desaparecieron en el mismo o se suicidaron. También hubo bajas por las incursiones que realizaban diferentes tribus beduinas en el camino, matando o haciendo prisioneros a los franceses. Tras una semana de camino y superadas las muchas dificultades, el 8 de julio, a orillas del Nilo, en la ribera izquierda, llegan los franceses. Tienen una batalla contra los mamelucos, a quienes no derrotan del todo, pero sí consiguen pequeñas victorias, y se llega al 21 de julio, donde se produce la conocida Batalla de las Pirámides. En su camino hacia la misma, tardan desde el 9 de julio hasta el 20, siendo un total de 11 días. Las fuerzas de Desaix, Murat y Napoleón se unen el 11 o el 12 de julio, mientras que al mismo tiempo, la flotilla francesa recorre su camino por el río Nilo. Nuevamente, se produce una arenga históricamente reconocida a Napoleón, quien al contemplar alzarse en el horizonte las gigantescas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, dijo: «Soldados, habéis venido a este país a librar a sus habitantes del barbarismo, a traer la civilización a Oriente y liberar esta hermosa parte del mundo del dominio de Inglaterra. Soldados, 40 siglos de historia os contemplan desde lo alto de esas pirámides». Para esta batalla, Napoleón dispone de 25.000 soldados, los cuales tenían frente a ellos a 4.000 mamelucos auxiliados por 10.000 tropas compuestas por campesinos y beduinos. La tropa de élite de Murat Bey era la caballería mameluca, por lo que vencida esta, el resto de la batalla sería relativamente sencilla. Ante esto, Napoleón tiene que neutralizar la ventaja del mameluco y dispone del ejército en 5 cuadros o ciudadelas, a los cuales los convierte en conjuntos erizados con las bayonetas y en la esquina de cada cuadro coloca infantería con cañones. De esta forma, la carga de caballos y camellos se veía frustrada una y otra vez. Los franceses van avanzando, teniendo a los oficiales y eruditos protegidos en los cuadros. Los mamelucos cargan para encontrarse con el fuego enemigo cuando sus caballos están a pocos metros de las bayonetas. Así, los disparos o acertaban en el blanco o el sonido era lo suficientemente fuerte para asustar a las monturas y que huyesen. Una vez la caballería mameluca es neutralizada, la infantería francesa se dirige a la población de Embabé, situada a orillas del Nilo, donde predomina el combate cuerpo a cuerpo. En el propio río, Bonaparte había dispuesto botes con cañones para que atacasen los barcos enemigos para limitar su movimiento por el río y evitar también que pudieran retirarse fácilmente del campo de batalla una vez derrotados. De hecho, cuando Embabé es capturada, Murat decide huir hacia Giza en lugar de hacia el Cairo, retirándose al Alto Egipto. Si cientos de mamelucos habían muerto en las cargas hacia los cuadros erizados, ahora muchos también se ahogan en el Nilo cuando intentan cruzarlo para retirarse del campo de batalla. El lujo que ostentaban los mamelucos encima, con sus ropas y joyas, fue saqueado de los cadáveres por los soldados franceses en los días siguientes a su victoria. Napoleón ahora dominaba el Bajo Egipto y la zona central. Quedaba el Alto Egipto hacia donde se había dirigido Murat con lo que quedaba de su hombre, pero esta área se la encargó al general de Saix, quien se alzó con la victoria el 7 de octubre en Sedimán. Mientras tanto, Napoleón entró en la capital e instaló su cuartel general en la ciudadela de Saladino. Para ganarse el favor de la población, la administración pasó a ser de corte francés y creó un instituto para formar científicamente a los egipcios, sobre todo en cuanto a investigar su pasado, llamándolo los egipcios Sultán Kebir. Napoleón también intentó ganarse el favor del pueblo al abolir la servidumbre y el feudalismo. Pero el almirante Nelson consiguió localizar la flota francesa y sorprenderla en Abukir. De hecho, la sorpresa fue tal que los marineros franceses estaban en tierra y el almirante Brueys tiene que ordenar rápidamente su embarque y el zafarrancho de combate. Los franceses, como dijimos, tenían 13 barcos de línea. El barco insignia era el Orient, que contaba con 120 cañones. Tras él, había 3 naves con 80 cañones y 9 con 74, además de 4 fragatas. Los ingleses tenían 14 naves de línea, 13 de los mismos poseían 74 cañones cada uno y uno contaba con 50. Brueys mantenía sus barcos en formación paralela a la costa. De esta forma, habría solo un flanco de cada barco que recibiría fuego enemigo, pero al mismo tiempo, solo tendría la mitad de sus cañones operativos hasta poder dar media vuelta. Pero Nelson aprovechó este error que Brueys creía que era una ventaja. En cuanto observó la formación francesa, dispuso sus barcos en doble fila y fue hacia el flanco izquierdo de la formación francesa.
Ahora, cada barco francés se encontraba recibiendo fuego de 2 barcos ingleses por ambos lados. Por si fuera poca desgracia para los franceses, el viento que soplaba desde el norte impedía a los barcos que estaban en el sur y que no habían sido aún alcanzados por los ingleses acudir en auxilio de los barcos atacados. 3 horas de combate habían provocado que la mitad de los barcos franceses quedaran destruidos, a la par que habían perdido a 1.700 hombres, incluyendo al propio almirante francés Brueys, 600 heridos y 3.000 hechos prisioneros. Los ingleses, por su lado, tuvieron 218 muertos y 600 heridos. La flota francesa ahora solo tenía 2 buques de línea y 2 fragatas, habiendo perdido a su buque insignia en el ataque. Los soldados franceses quedaron atrapados en Egipto y, por si fuera poco, la debilidad mostrada en la batalla de Abukir hizo que los egipcios del Cairo se levantaran en armas contra Napoleón. Este, en cambio, para evitar futuras insurrecciones, como ya ocurrió en Tolón, el levantamiento tuvo una respuesta muy sangrienta por parte de los franceses, que ejecutaron a una parte muy significativa de la población civil del Cairo. Parece que la arenga sobre liberar a la población de la barbarie y llevarla a la civilización quedaba olvidada. Una vez recuperado el control, Napoleón, junto a Duterte y Costaz, se dirigió a Suez, buscando la posibilidad de unir el Mar Rojo y el Mediterráneo, aunque este proyecto no fue realidad hasta noviembre de 1869. Luego, a pesar de que los ingleses bombardeaban Alejandría, Bonaparte se dirigió a El Arish, buscando ahora tomar Siria. En su camino hacia Siria, vence en El Arish, Gaza y Haifa. Sin embargo, el combate por Jaffa muestra una crueldad francesa sin igual. Pues aunque ya hemos hablado de los acontecimientos como en Toulon o el Cairo, ahora se asesina a 2.000 turcos que precisamente ya se habían rendido. Luego, se permiten 3 días de pillaje, asesinatos y violaciones contra los civiles. Para terminar, Napoleón ordenó la ejecución de 3.000 prisioneros turcos. Sin embargo, a pesar de los éxitos militares que le habían llevado hasta aquí y mostrar la crueldad a su enemigo en esta ciudad, se le hace imposible vencer en Acre. Además, sus tropas están siendo diezmadas por la peste, además de por las derrotas tras 5 asaltos fallidos a la propia ciudad de Acre. Lo cual provoca que en su intención sea volver a su cuartel general en Egipto, pero con mucha dificultad, pues el enemigo los tenía completamente cercados y la peste seguía provocando bajas. La única forma de burlar a los enemigos fue intentar huir de noche, algo que consiguió y puso rumbo a Egipto. Llegados allí, pudo vencer a los turcos en Abukir, cuando estos intentaban desembarcar, pues los otomanos querían aprovechar su victoria en Acre, además del hecho de que las tropas francesas ahora se encontraban repartidas entre Egipto y Siria. Sin embargo, pese a la victoria y evitar los planes otomanos de recuperar Egipto, Napoleón había perdido en esa retirada a más de 1.000 hombres. En agosto de 1799, las cosas tampoco parecen ir demasiado bien para el Directorio, pues estos sufren ahora una derrota tras otra ante las fuerzas de la Segunda Coalición formada por Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles y Portugal. Además, la popularidad del organismo francés tampoco pasaba por su mejor momento, debido a los escandalosos casos de corrupción y la bancarrota a la que se enfrentan. Esto va provocando los pensamientos de dar un golpe de Estado por parte de varios personajes, siendo Sieyès, el director, Lucien, el hermano de Napoleón y jefe del Consejo de los 500, Roger Ducos y Talleyrand. Napoleón, quien se mantenía informado de los acontecimientos en París, decide abandonar Egipto y consigue burlar el bloqueo impuesto por Nelson, para llegar a París el 16 de octubre de 1799. Se encontró con un estado casi fallido, paro generalizado, bandidos por los caminos, zonas como la Bretaña y la Vendée alzada en armas y buena parte del pueblo deseando el regreso de la monarquía a manos de los Borbones. De hecho, Barras, quien era el principal líder político del Directorio, se encontraba negociando con Luis XVIII la restauración borbónica. Napoleón entonces se decide a actuar junto a Sieyès, estableciendo una estrategia bien planeada. Invitaron a los componentes del Directorio a que dimitiesen. De esta forma, el Ejecutivo quedaba libre. Lo siguiente era pedir a los 2 consejos, el de los 500 y el Consejo de los Ancianos, el nombramiento de un comité de 3 miembros que redactase una nueva constitución. Para evitar una fuerte negativa por parte del pueblo, se buscaba trasladar a ambos consejos a Saint-Cloud. También, en esta treta, Napoleón y Sieyès son asistidos por los hermanos de Napoleón, José y Lucien, pues este último, como hemos dicho, era el jefe del Consejo de los 500. Aunque no todos los planes salieron como se esperaban, el 18 de Brumario, es decir, el 9 de noviembre de 1799, se produce el golpe de Estado orquestado por Napoleón y sus compañeros. Sieyès, Ducos y Napoleón
pasan a ser cónsules provisionales. Sin embargo, Napoleón se adelantó a los otros 2 cónsules creando la Constitución del año 8, el 24 de diciembre de 1799. Aprovechó con la misma para amnistiar a los nobles exiliados, establecer la censura de prensa, perseguir a radicales y revolucionarios y en el futuro firmaría el concordato con la Iglesia Católica en el año 1801. Con esto, aprovechó para ser nombrado primer cónsul, dejó a Sieyes libertad para que eligiese al Senado a su gusto y Napoleón se trasladó al Palacio de las Tullerías junto con su esposa Josefina. Nuestro protagonista pensaba ahora presentarse como el salvador y unificador de Francia, intentando como primer cónsul reconciliar a los franceses. Por ello, antes que el representante de un partido o de una ideología, quiere ser visto como un gobierno nacional, buscando así obtener el favor de gran parte de los actores que se enfrentaban en Francia. Los monárquicos estarían satisfechos por dejar de ser perseguidos, los republicanos recuperar el orden perdido en los años anteriores e incluso las potencias europeas verían una oportunidad de reposo. Por ello, para consolidar la república y gracias a su habilidad con las palabras como ya hemos visto con sus arengas, dirá: es necesario que las leyes se funden en la moderación, el orden y la justicia. Sin moderación, el hombre es una bestia feroz. Sin ella, puede existir una facción, pero nunca un gobierno nacional. Gobernar mediante un partido es colocarse tarde o temprano bajo su dependencia. Yo soy nacional. Nunca tomaré el color de un partido. Que mi gobierno reúna a todos los franceses. Es un gran camino en el que todos podrán desembocar. El fin de la revolución solo puede ser resultado del consenso de todos. El camino que está por venir hasta su nombramiento como emperador y posterior caída lo veremos en un próximo vídeo si este os gusta lo suficiente, partiendo desde su nombramiento como cónsul vitalicio en el año 1802. Recordad que si queréis que continuemos con esta serie, dejad un like, un comentario y compartir este vídeo lo máximo posible. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.